Un joven enfrenta el oscuro pasado de su pueblo, pero nadie estaba preparado para la verdad que descubriría al final. En lo profundo de la sierra, escondida entre montañas y niebla, se encontraba la pequeña y olvidada villa de San Marcos. Durante el día, el pueblo parecía inofensivo, con sus calles empedradas y casas de adobe que contaban historias de generaciones pasadas. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba, y una sombra oscura parecía envolver cada rincón, dejando un rastro de miedo en los corazones de sus habitantes. La leyenda del pueblo hablaba de un antiguo morador, don Julián, un hombre de carácter severo y reservado que había vivido en San Marcos hacía más de medio siglo. Su muerte, envuelta en misterio, había dado lugar a numerosos rumores y supersticiones. Algunos decían que don Julián había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger sus tierras, mientras otros aseguraban que había sido traicionado por los mismos a quienes había intentado ayudar. Lo único que todos sabían con certeza era que, desde su muerte, el pueblo no había vuelto a ser el mismo. Cada noche, sin falta, el campanario de la iglesia sonaba exactamente a las 12, a pesar de que el reloj había sido removido años atrás. Los habitantes afirmaban que era el espíritu de don Julián, recordándoles que su presencia aún acechaba entre ellos. A lo largo de los años, varios intentaron dejar la villa, pero algo siempre los traía de vuelta, como si una fuerza invisible los mantuviera atrapados. En este ambiente lúgubre y lleno de temor, vivía Andrés, un joven que había nacido y crecido en San Marcos. A diferencia de los otros aldeanos, Andrés no recordaba a don Julián, ya que había nacido después de su muerte. Sin embargo, había crecido escuchando las historias y sintiendo el mismo miedo que impregnaba el aire cada noche. Andrés era diferente de los demás. Tenía una curiosidad insaciable y un deseo constante de saber más sobre el mundo que lo rodeaba. Mientras los otros habitantes del pueblo preferían no hablar del pasado ni del espíritu que los atormentaba, Andrés quería descubrir la verdad detrás de la leyenda. Sabía que algo no encajaba en todas esas historias y estaba decidido a descubrir qué era. Una noche, mientras se encontraba en la plaza principal, Andrés escuchó el sonido de las campanas. Sin embargo, esta vez fue diferente, el sonido era más fuerte, más insistente. Era como si estuviera llamándolo directamente a él. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero, en lugar de huir como habría hecho cualquier otro, decidió seguir el sonido. Siguiendo las campanas, Andrés se encontró caminando hacia la vieja casa de don Julián, una mansión que, aunque había estado deshabitada durante años, parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. La casa, rodeada de un jardín que había crecido salvajemente, era una sombra oscura contra el cielo nocturno. Cuando Andrés llegó a la puerta principal, las campanas cesaron abruptamente, dejando el pueblo sumido en un silencio abrumador. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta, que se abrió con un crujido ominoso, revelando un interior oscuro y lleno de polvo. La casa parecía esperar, como si hubiese estado aguardando su llegada. Mientras avanzaba, una sensación de inquietud creció en su pecho. Las historias que había escuchado durante toda su vida comenzaron a pasar por su mente, pero Andrés se obligó a seguir adelante. Sabía que si alguna vez quería vivir sin miedo, debía enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechando en esa casa. Al llegar al salón principal, un escalofrío recorrió su cuerpo al ver una figura en pie frente a una gran ventana que daba al jardín. La figura, vestida con ropas antiguas, parecía no haberse dado cuenta de su presencia. Andrés sabía, sin lugar a dudas, que estaba viendo el espíritu de don Julián. El miedo lo paralizó por un momento, pero también sintió una extraña sensación de desafío. Era como si algo dentro de él lo empujara a hablar, a enfrentarse a la entidad que había aterrorizado a su pueblo durante tanto tiempo. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Andrés, con la voz temblorosa pero decidida. El espíritu de don Julián giró lentamente la cabeza, y aunque sus ojos eran pozos oscuros, Andrés sintió que lo observaban con una intensidad penetrante. El fantasma no respondió de inmediato, pero el ambiente en la habitación cambió, volviéndose más denso, más opresivo. No puedo irme, dijo finalmente, su voz era un eco distante, cargado de dolor y rabia. No hasta que se revele la verdad. Antes de que Andrés pudiera preguntar más, la figura se desvaneció, dejando la habitación sumida en un frío gélido.
El joven supo que la única manera de liberar a don Julián, y a su pueblo, de la maldición, era descubrir esa verdad oculta que mantenía al espíritu encadenado a la tierra. Andrés salió de la casa con una nueva determinación. Sabía que estaba a punto de embarcarse en un camino peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que descubrir qué había sucedido realmente con don Julián y cómo podía romper la maldición que pesaba sobre San Marcos. La mañana siguiente, el pueblo de San Marcos se despertó bajo un cielo gris y opresivo. Andrés, aún inquieto por lo que había experimentado la noche anterior, no pudo evitar sentir que el peso de la maldición se hacía cada vez más fuerte. Sabía que no podía ignorar lo que había visto en la vieja casa de don Julián, y estaba decidido a descubrir la verdad que mantenía al espíritu atrapado en este mundo. Después de desayunar rápidamente, Andrés decidió visitar a la persona más anciana del pueblo, doña Rosario. Había escuchado historias sobre ella desde que era niño, y todos en San Marcos sabían que doña Rosario había vivido más de un siglo. Si alguien conocía la verdadera historia de don Julián, sería ella. La casa de doña Rosario estaba en las afueras del pueblo, rodeada por un pequeño jardín que, a pesar de su edad, ella misma cuidaba con esmero. Cuando Andrés llegó, la encontró sentada en un sillón de mimbre en el porche, mirando al horizonte con sus ojos cansados pero aún llenos de vida. «Buenos días, doña Rosario», saludó Andrés, con respeto. La anciana lo miró y esbozó una sonrisa suave, reconociendo al joven de inmediato. «Buenos días, Andrés. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó, con una voz que aún conservaba la fuerza de su juventud. Andrés dudó por un momento, pero luego decidió ir al grano. «Anoche estuve en la casa de don Julián», comenzó, observando la reacción de doña Rosario. «Vi su espíritu, o lo que sea que aún quede de él. Me dijo que no puede irse hasta que la verdad sea revelada. Necesito saber qué ocurrió realmente». Doña Rosario lo observó en silencio por unos instantes, como si evaluara si debía o no contarle lo que sabía. Finalmente, suspiró profundamente y asintió. «Siempre supe que este día llegaría, Andrés. Don Julián no merece vagar por la tierra de esa manera, pero la verdad que buscas no es fácil de escuchar, ni de aceptar. Ven, siéntate. Te contaré lo que sé», dijo, señalando una silla junto a ella. Andrés se sentó, preparándose para escuchar una historia que cambiaría su percepción del pueblo y de su propia vida. Don Julián era un hombre reservado, pero no siempre fue así. Cuando era joven, era amable, generoso y querido por todos en San Marcos. Pero algo cambió en él cuando su esposa, doña Carmen, murió de manera repentina. Los médicos dijeron que fue una enfermedad del corazón, pero don Julián nunca lo aceptó. Creía que había sido envenenada por alguien cercano, comenzó doña Rosario, su voz cargada de nostalgia y tristeza. Andrés escuchaba atentamente, sorprendido por lo que estaba escuchando. Nunca había oído hablar de doña Carmen ni de su trágica muerte. Después de la muerte de su esposa, don Julián se volvió un hombre amargado y desconfiado. Comenzó a sospechar de todos a su alrededor, incluso de aquellos que antes eran sus amigos más cercanos. Su obsesión por descubrir al supuesto asesino lo llevó a encerrarse en su casa, donde pasó años investigando, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas, continuó doña Rosario, su mirada perdida en los recuerdos. «¿Y qué encontró?», preguntó Andrés, sintiendo que se acercaba a la verdad. Lo que encontró fue su propia destrucción. Un día, don Julián aseguró haber descubierto al culpable, pero nunca reveló quién era. En su desesperación, hizo un pacto con una bruja que vivía en las montañas, una mujer conocida por sus oscuros poderes. La bruja le prometió que le daría la verdad que buscaba, pero a un precio. Nadie sabe exactamente qué pasó después, pero desde ese día, don Julián se volvió más retraído, más distante, hasta que un día simplemente desapareció, dijo doña Rosario, su voz ahora un susurro. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La historia era más oscura de lo que había imaginado. ¿Y nadie sabe qué pasó con él?, preguntó, intrigado. No exactamente. Algunos dicen que murió solo en su casa, consumido por la locura. Otros creen que la bruja lo maldijo por no cumplir su parte del trato.
Lo que sí es cierto es que, desde su desaparición, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar cada noche, y su espíritu no ha encontrado descanso, respondió doña Rosario, con tristeza. Andrés comprendió que la historia de don Julián estaba llena de misterio y dolor, y que la verdad que buscaba podría estar relacionada con ese pacto oscuro que había hecho. Pero también sabía que la única manera de descubrirlo era siguiendo los pasos de don Julián, investigando lo que él había investigado, quizás, encontrando a la bruja que aún podría estar viva en las montañas. Gracias por contarme esto, doña Rosario. Sé que no es fácil recordar, pero necesito descubrir la verdad para poder liberar a don Julián, y a nuestro pueblo, de esta maldición, dijo Andrés, decidido. Doña Rosario asintió, dándole su bendición. Ten cuidado, Andrés. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y jugar con ellas puede tener consecuencias. Pero si estás decidido, sigue tu corazón. Quizás seas el único que pueda terminar lo que don Julián comenzó, advirtió, con una mirada llena de preocupación. Andrés se despidió de doña Rosario y se dirigió al centro del pueblo, donde planeaba investigar más sobre la bruja de las montañas. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Tenía que descubrir la verdad, sin importar lo que le costara. Mientras caminaba por las calles empedradas de San Marcos, Andrés no podía evitar sentir que algo lo observaba desde las sombras, como si los mismos espíritus del pueblo estuvieran vigilando cada uno de sus movimientos. Pero en lugar de sentirse intimidado, esa sensación solo fortaleció su resolución. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él, pero también sabía que era la única manera de salvar a su pueblo de la oscuridad que lo envolvía. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Marcos, cubriendo el pueblo con una luz dorada que pronto se desvanecería en la oscuridad de la noche. Andrés sabía que el tiempo era crucial, debía encontrar respuestas antes de que el miedo y la superstición volvieran a apoderarse de él. El joven caminó hacia la plaza principal, donde se encontraba la pequeña iglesia del pueblo. La campana, que había sonado misteriosamente la noche anterior, ahora colgaba en silencio. Andrés decidió que su siguiente paso sería dirigirse a las montañas, en busca de la famosa bruja que, según doña Rosario, había jugado un papel crucial en el destino de don Julián. Antes de partir, Andrés hizo una breve parada en la tienda de don Lucho, el tendero más viejo del pueblo. Si había alguien que conocía las historias y leyendas de la región, era él. Cuando Andrés entró en la tienda, el anciano estaba acomodando algunas mercancías en los estantes. «Andrés, no esperaba verte por aquí a estas horas. ¿Qué te trae por la tienda?», preguntó don Lucho, con una sonrisa amigable. «Necesito tu ayuda, don Lucho. Estoy buscando a alguien en las montañas, una bruja, para ser exactos. Doña Rosario me contó una historia sobre ella y don Julián, y creo que encontrarla es la clave para deshacer la maldición que pesa sobre el pueblo», explicó Andrés, observando la reacción del tendero. Don Lucho dejó lo que estaba haciendo y lo miró con seriedad. Sabía que no era común que los jóvenes del pueblo hablaran de esas cosas, y mucho menos que se aventuraran a buscar respuestas en lugares tan peligrosos. «Ah, la bruja. Sí, he oído hablar de ella. Dicen que vive en una cabaña escondida en lo más profundo de las montañas, en un lugar donde casi nadie se atreve a ir. Pero ten cuidado, Andrés. Esa mujer tiene poderes que no comprendemos, y quienes han intentado buscarla no siempre han regresado», advirtió don Lucho, con una expresión de preocupación. Andrés asintió, agradeciendo el consejo, pero su determinación no flaqueó. Sabía que debía seguir adelante, sin importar el riesgo. «¿Sabes cómo puedo encontrarla?», preguntó, con la esperanza de que don Lucho pudiera darle alguna pista. El tendero suspiró y asintió lentamente. «Se dice que su cabaña está en un lugar llamado el Sendero de las Almas, un camino que solo aparece cuando la luna está llena. Pero ten cuidado, muchacho. Si decides ir, lleva contigo algo que te proteja, quizás una cruz o un amuleto bendito. Nunca se sabe lo que podrías encontrar en ese lugar», aconsejó don Lucho, mientras sacaba de su bolsillo una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe y se la entregaba a Andrés. «Gracias, don Lucho. Prometo tener cuidado», dijo Andrés, tomando la medalla con gratitud.
Con la medalla en el bolsillo y su corazón lleno de determinación, Andrés dejó la tienda y comenzó su ascenso hacia las montañas. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no podía volver atrás. La vida en San Marcos nunca sería normal mientras la sombra de don Julián siguiera acechando, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo para liberar a su pueblo. El sendero que lo conducía a las montañas estaba cubierto por una espesa neblina, y a medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa y el ambiente más opresivo. Andrés no podía evitar sentir que cada paso lo acercaba a lo desconocido, a un lugar donde las leyendas se mezclaban con la realidad. Finalmente, después de lo que le parecieron horas de caminar, Andrés llegó a una pequeña llanura en la que la niebla se despejaba, revelando un estrecho camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Supo inmediatamente que había encontrado el Sendero de las Almas. El camino era angosto y apenas visible bajo la luz tenue del atardecer. Andrés sintió un escalofrío cuando el viento comenzó a soplar, arrastrando consigo susurros que parecían venir de todos lados. Aunque las historias que había escuchado sobre el sendero le advertían que no se desviara, la curiosidad y la necesidad de respuestas lo empujaron a seguir adelante. A medida que avanzaba, la luz del día desapareció por completo, y la luna llena comenzó a brillar en el cielo, iluminando el sendero con una luz pálida y fantasmagórica. Andrés notó que el ambiente se volvía más extraño a cada paso, como si el propio bosque lo estuviera vigilando. Finalmente, después de una curva cerrada, la cabaña apareció frente a él. Era una estructura vieja y desgastada, hecha de madera oscura que parecía haber resistido siglos de intemperie. La chimenea, sorprendentemente, emitía un delgado hilo de humo, lo que indicaba que alguien estaba en casa. Andrés se detuvo frente a la puerta de la cabaña, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Tomó aire profundamente, y con un temblor en la mano, tocó la puerta. Un silencio pesado cayó sobre el lugar, y por un momento pensó que tal vez la cabaña estaba vacía. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando una figura envuelta en sombras. Era una mujer mayor, con el rostro arrugado y ojos penetrantes que parecían ver a través de él. Su cabello, gris y desordenado, caía sobre sus hombros, y llevaba un vestido oscuro que se confundía con la penumbra de la cabaña. «Te estaba esperando, muchacho», dijo la mujer, su voz rasposa pero sorprendentemente fuerte. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía qué esperar, pero la bruja parecía saber exactamente quién era y por qué estaba allí. «Vengo en busca de respuestas», dijo Andrés, tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba ligeramente. «Las respuestas que buscas tienen un precio, Andrés. Y no estoy hablando de dinero». «¿Estás dispuesto a pagarlo?», preguntó la bruja, su mirada fija en él. Andrés vaciló por un momento, pero luego asintió. Sabía que no podía echarse atrás ahora. «Haré lo que sea necesario para liberar a mi pueblo de la maldición de don Julián», respondió, con la determinación brillando en sus ojos. La bruja lo observó en silencio durante lo que pareció una eternidad, antes de asentir lentamente. «Muy bien, muchacho. Pero recuerda mis palabras, una vez que inicies este camino, no habrá vuelta atrás», advirtió, mientras lo invitaba a entrar en la cabaña. Andrés cruzó el umbral, sabiendo que estaba a punto de descubrir verdades que podrían cambiar su vida para siempre. La cabaña estaba llena de objetos extraños, frascos con hierbas, libros antiguos y símbolos tallados en la madera. El ambiente estaba cargado de una energía densa, como si cada rincón de la cabaña guardara secretos oscuros. La bruja lo guió hasta una mesa en el centro de la habitación, donde había colocado una vela y un viejo espejo de mano. Se sentó frente a Andrés y lo miró fijamente. «Lo que vas a ver aquí es la verdad que don Julián no pudo aceptar. Esta verdad lo destruyó, y ahora es tu turno de enfrentarla. Pero ten cuidado, muchacho. La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas», dijo, mientras encendía la vela. Andrés miró el espejo, sabiendo que estaba a punto de descubrir el secreto que había mantenido al espíritu de don Julián atado a la tierra. Sabía que el futuro de su pueblo dependía de lo que estaba a punto de hacer, y aunque el miedo seguía presente, su deseo de liberar a San Marcos era más fuerte. La bruja comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo,
y el espejo comenzó a brillar con una luz extraña. Andrés se inclinó hacia adelante, sintiendo como una fuerza invisible lo atraía hacia el reflejo. En ese momento, supo que estaba a punto de enfrentar no solo el pasado de don Julián, sino también su propio destino. El ambiente dentro de la cabaña se volvió más denso a medida que la bruja continuaba murmurando sus palabras en aquel idioma antiguo. La vela parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes, mientras el espejo en la mesa comenzaba a brillar con una luz extraña, como si estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante décadas. Andrés, con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó hacia adelante, incapaz de apartar la vista del espejo. La bruja lo observaba en silencio, esperando el momento en que la verdad finalmente se mostrara. Andrés sabía que lo que estaba a punto de ver podría cambiarlo para siempre, pero también sabía que no podía echarse atrás. De repente, la luz en el espejo se intensificó, y las imágenes comenzaron a formarse en la superficie. Al principio, eran borrosas, como si el espejo estuviera luchando por traer el pasado al presente. Pero poco a poco, las figuras se volvieron más claras, y Andrés pudo ver lo que había sucedido años atrás, en la casa de don Julián. Las imágenes mostraban a don Julián, un hombre más joven y fuerte, de pie en la sala de su mansión. Estaba acompañado por su esposa, doña Carmen, una mujer hermosa con una sonrisa que irradiaba bondad. Sin embargo, había una tensión en el aire, una sensación de que algo oscuro se avecinaba. Andrés sintió una opresión en el pecho al verlos, sabiendo que estaba presenciando los últimos momentos felices de la pareja. De repente, la escena cambió. Doña Carmen estaba en el suelo, convulsionando, mientras don Julián la sostenía en sus brazos, gritando por ayuda. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía cómo la vida se desvanecía en los ojos de su esposa. Andrés sintió una profunda tristeza al ver el dolor de don Julián, entendiendo que ese fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse. La siguiente imagen mostró a don Julián en su estudio, rodeado de libros y papeles esparcidos por todas partes. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, consumidos por la desesperación. Andrés podía ver cómo don Julián pasaba días enteros en ese estudio, buscando sin descanso la causa de la muerte de su esposa. Pero la verdad que don Julián buscaba no estaba en esos libros ni en esos papeles. La escena cambió de nuevo, mostrando a don Julián en las montañas, en el mismo sendero por el que Andrés había caminado. Don Julián se encontraba frente a la cabaña de la bruja, exactamente donde Andrés estaba ahora. Entró, impulsado por el dolor y la desesperación, dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrir la verdad. La bruja, mucho más joven en esa visión, lo recibió con una sonrisa enigmática. Le ofreció un trato, uno que le permitiría descubrir quién había envenenado a su esposa, pero a un precio muy alto. Andrés pudo ver la vacilación en don Julián, pero su dolor era demasiado grande para que la razón prevaleciera. Aceptó el trato, y la bruja le entregó un vial con un líquido oscuro, diciéndole que con eso podría ver lo que había sucedido. La imagen en el espejo cambió una vez más, mostrando a don Julián en su casa, bebiendo el contenido del vial. Inmediatamente, su rostro se contorsionó de horror al ver lo que el líquido le revelaba. Andrés observó con el corazón acelerado mientras la escena se desmoronaba, volviéndose confusa y caótica. No podía ver claramente lo que don Julián había descubierto, pero sabía que lo que fuera, había sido devastador. El espejo mostró la última imagen, don Julián, solo en su casa, con los ojos vacíos, su cuerpo delgado y débil. Había sido consumido por la verdad, una verdad que no pudo soportar. Y así, Andrés vio cómo don Julián cayó al suelo, su vida desvaneciéndose, pero su alma quedando atrapada por el pacto que había hecho. La maldición había comenzado. Con esa última imagen, el espejo dejó de brillar y volvió a reflejar únicamente el rostro pálido de Andrés. La bruja lo observaba en silencio, dándole tiempo para procesar lo que había visto. Ahora entiendes, muchacho. La verdad que don Julián descubrió fue más de lo que su corazón podía soportar. Su obsesión por la venganza lo llevó a un camino sin retorno. La maldición que pesa sobre San Marcos no es solo por el pacto que hizo, sino por el dolor y la rabia que dejó en este mundo, dijo la bruja, su voz era un eco de advertencia. Andrés sintió una mezcla de compasión y tristeza por don Julián,
pero también una creciente determinación. Sabía que debía deshacer lo que había sido hecho, liberar a don Julián de su tormento y salvar a su pueblo. ¿Cómo puedo romper la maldición?, preguntó Andrés, con la voz temblorosa pero decidida. La bruja lo miró con seriedad, sabiendo que la tarea que tenía por delante no sería fácil. Para romper la maldición, debes enfrentarte a la verdad que don Julián no pudo aceptar. Debes descubrir quién fue el verdadero culpable y liberar el alma de don Julián. Pero ten cuidado, Andrés. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas, advirtió, mientras le entregaba un amuleto antiguo, un símbolo de protección. Lleva esto contigo. Te protegerá en el camino que has decidido tomar, dijo la bruja, antes de levantarse y dirigirse a la puerta. Andrés guardó el amuleto en su bolsillo y se preparó para salir. Sabía que el próximo paso sería regresar al pueblo y continuar su investigación, pero ahora con una nueva perspectiva, conociendo el dolor y la desesperación que habían llevado a don Julián a hacer el pacto. Mientras salía de la cabaña y se adentraba de nuevo en el bosque, Andrés sintió que el peso de la tarea que tenía por delante era enorme. Pero también sabía que era el único que podía liberar a su pueblo de la maldición que lo había atormentado durante tantos años. El camino de regreso a San Marcos fue largo y solitario. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando su camino, pero Andrés sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por delante. Había visto lo que don Julián había sufrido, y aunque la verdad seguía siendo esquiva, Andrés estaba decidido a desenterrarla, sin importar el costo. Al llegar de nuevo a San Marcos, Andrés se encontró con un ambiente extraño. El pueblo estaba más silencioso que de costumbre, como si sus habitantes sintieran que algo ominoso estaba por suceder. Las calles, habitualmente vacías al anochecer, estaban completamente desiertas, y las ventanas de las casas permanecían cerradas, como si el pueblo mismo intentara protegerse de lo que venía. Andrés caminó hacia la plaza principal, donde la iglesia se erguía, solitaria y oscura. La figura del cura del pueblo, Padre Tomás, se recortaba contra la puerta de la iglesia, como si lo estuviera esperando. Padre Tomás era un hombre de avanzada edad, respetado por todos en San Marcos, conocido por su sabiduría y su carácter bondadoso. Sin embargo, aquella noche, sus ojos reflejaban una preocupación que Andrés nunca antes había visto. Andrés, hijo, sabía que regresarías, dijo el Padre Tomás, con una voz cargada de gravedad. He sentido en mis huesos que algo importante está por suceder. Has desenterrado verdades que deberían haber permanecido enterradas. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Andrés asintió, con la determinación marcada en su rostro. He descubierto partes del pasado, padre, pero aún necesito saber la verdad completa. Debo liberar a don Julián y al pueblo de esta maldición, y no puedo detenerme ahora, respondió, con una mezcla de miedo y convicción. El Padre Tomás lo observó en silencio, como si evaluara el peso de las palabras de Andrés. Luego asintió, entendiendo que el joven estaba decidido. Muy bien, Andrés. Pero debes saber que la verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. A veces, el enemigo no es un extraño, sino alguien a quien conocemos demasiado bien, dijo el sacerdote, sus palabras llenas de advertencia. Andrés frunció el ceño, sintiendo que el Padre Tomás sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el sacerdote le indicó que lo siguiera al interior de la iglesia. Dentro de la iglesia, las sombras se alargaban bajo la luz de las velas que Padre Tomás había encendido en el altar. El ambiente era solemne, cargado de una energía pesada que parecía resonar con los ecos del pasado. Andrés se sentía inquieto, como si el lugar mismo guardara secretos que no querían ser revelados. Hace muchos años, cuando don Julián aún vivía, este pueblo era diferente. La gente era alegre, las cosechas abundantes, y la iglesia siempre estaba llena de fieles. Pero después de la muerte de doña Carmen, todo cambió. Don Julián se volvió distante, y pronto comenzaron a surgir rumores, acusaciones que nunca fueron probadas, comenzó a decir el Padre Tomás, mientras se acercaba a un viejo cofre que estaba al lado del altar. ¿Qué tipo de acusaciones?, preguntó Andrés, acercándose al sacerdote. El Padre Tomás abrió el cofre con cuidado, revelando un viejo diario de cuero que parecía haber pasado por muchas manos a lo largo de los años.
Después de la muerte de doña Carmen, algunos decían que había sido asesinada, envenenada por alguien cercano a don Julián. Otros pensaban que la muerte era el resultado de un oscuro ritual que él mismo había llevado a cabo en un intento de salvarla. Pero lo que pocos sabían es que don Julián no estaba solo en su búsqueda de la verdad. Hubo alguien más, alguien de este mismo pueblo, que lo ayudó en su desesperación, alguien que, en lugar de salvarlo, lo condenó, dijo el padre Tomás, entregando el diario a Andrés. Andrés tomó el diario, sintiendo que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que estaba por leer podría cambiar todo lo que creía saber sobre su pueblo y sus habitantes. El diario estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante pero cada vez más desordenada, reflejando el deterioro mental de don Julián. Las primeras páginas relataban los días felices con doña Carmen, describiendo su vida juntos en San Marcos. Pero a medida que Andrés avanzaba en la lectura, las palabras se volvían más oscuras, llenas de sospechas y miedos. Don Julián describía cómo había comenzado a dudar de todos a su alrededor, incluso de aquellos en quienes más confiaba. Escribió sobre sus visitas a la bruja de las montañas y el pacto que había hecho con ella para descubrir la verdad. Pero lo que más llamó la atención de Andrés fue un nombre que apareció repetidamente en las últimas páginas, R. ¿Quién es R? Preguntó Andrés, levantando la vista hacia el padre Tomás. El sacerdote suspiró, como si esa pregunta fuera la que había temido desde el principio. R. era Ricardo, un hombre que en ese entonces era muy cercano a don Julián. Ambos eran amigos desde la infancia, y Ricardo siempre había estado a su lado, especialmente después de la muerte de doña Carmen. Pero lo que don Julián nunca supo es que Ricardo tenía sus propios secretos, sus propios motivos para ayudar a su amigo. Según lo que se dice, Ricardo también estaba enamorado de doña Carmen, y algunos creen que fue él quien la envenenó, con la esperanza de que, después de su muerte, don Julián quedara tan destrozado que no notara lo que había sucedido, explicó el padre Tomás, su voz llena de tristeza. Andrés sintió que la sangre se le helaba. La traición de Ricardo había sido el inicio de todo, el desencadenante de la tragedia que llevó a don Julián a hacer el pacto con la bruja y a la maldición que ahora pesaba sobre el pueblo. ¿Dónde está Ricardo ahora?, preguntó Andrés, su voz tensa. Ricardo dejó el pueblo poco después de la desaparición de don Julián, pero volvió hace algunos años. Vive solo, en una cabaña al otro lado de las montañas, lejos de la mirada de los demás. Algunos dicen que ha envejecido mucho, que vive con la culpa de lo que hizo, aunque nunca lo admitió, respondió el sacerdote, con una expresión de resignación. Andrés supo en ese momento que debía confrontar a Ricardo, que la única manera de romper la maldición era enfrentarse al hombre que había traicionado a don Julián, y en cierto sentido, a todo San Marcos. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía permitir que la maldición continuara arruinando las vidas de los habitantes del pueblo. Debo encontrarlo, padre. Debo hacer que confiese lo que hizo para poder liberar a don Julián y al pueblo, dijo Andrés, su voz llena de resolución. El padre Tomás asintió, comprendiendo que el joven había tomado una decisión que no podía ser deshecha. Ve con cuidado, Andrés. Ricardo no es el mismo hombre que era antes, y la culpa puede hacer que las personas hagan cosas terribles. Pero si logras hacer que enfrente la verdad, quizás puedas poner fin a esta maldición de una vez por todas, dijo el sacerdote, colocando una mano en el hombro de Andrés en señal de apoyo. Andrés guardó el diario de don Julián en su mochila. Después de agradecer al padre Tomás, salió de la iglesia, sintiendo que estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida. El aire de la noche era frío, y la luna iluminaba su camino mientras se dirigía hacia las montañas, hacia la cabaña de Ricardo. Sabía que la confrontación no solo determinaría el destino de Ricardo y de don Julián, sino también el futuro de San Marcos. Y aunque el miedo seguía presente en su corazón, Andrés estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que encontrara en su camino. Andrés se adentró en la oscuridad de las montañas, guiado solo por la luz de la luna y el peso de la verdad que acababa de descubrir. La cabaña de Ricardo se encontraba en un rincón remoto, lejos del resto del pueblo, como si su aislamiento físico reflejara la culpa que había cargado durante años. El camino era difícil, empinado y cubierto de raíces retorcidas que hacían que cada paso fuera un desafío. A pesar de la dificultad, Andrés avanzaba con determinación.
sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabía que era la única manera de romper la maldición que había atormentado a San Marcos durante tanto tiempo. Después de lo que le parecieron horas, Andrés finalmente divisó una luz tenue en la distancia. Era la cabaña de Ricardo. El corazón de Andrés latía con fuerza mientras se acercaba, consciente de que estaba a punto de enfrentarse al hombre que había sido responsable de toda la tragedia que había caído sobre su pueblo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo por un momento, tomando aire profundamente. Sabía que no había vuelta atrás. Con un último impulso de coraje, tocó la puerta. Por unos instantes, solo hubo silencio. Luego, escuchó el sonido de pasos lentos y pesados acercándose. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre que, aunque claramente envejecido, mantenía una presencia imponente. Ricardo tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos hundidos, pero en su mirada había una chispa de alerta, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Quién eres y qué buscas aquí?, preguntó Ricardo, con una voz áspera que reflejaba los años de soledad. Soy Andrés, del pueblo de San Marcos. He venido a hablar contigo sobre don Julián y sobre doña Carmen, respondió Andrés, tratando de mantener la calma en su voz. Ricardo lo miró con sospecha, pero tras un momento, dio un paso atrás y lo invitó a entrar. La cabaña estaba modestamente amueblada, con apenas lo necesario para vivir. Una chimenea ardía suavemente en un rincón, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. ¿Qué quieres saber sobre ellos?, preguntó Ricardo, mientras se sentaba en una silla frente a la chimenea. Andrés se sentó frente a él, sintiendo que el ambiente estaba cargado de tensión. Sé lo que hiciste, Ricardo. Sé que fuiste tú quien envenenó a doña Carmen, y que tu traición llevó a don Julián a su desesperación y a hacer el pacto que condenó a nuestro pueblo, dijo Andrés, sin rodeos. Ricardo lo miró fijamente, y por un momento, pareció que iba a negar todo. Pero entonces, algo en su expresión cambió. Bajó la mirada, y Andrés pudo ver el peso de los años de culpa reflejados en sus ojos. Siempre supe que este día llegaría, dijo Ricardo, con un suspiro. Pero no creí que sería un muchacho como tú quien desenterraría todo. Sí, fui yo quien envenenó a Carmen. No pude soportar la idea de que ella estuviera con él. La amaba, Andrés, pero ella solo tenía ojos para Julián. Y en mis celos y mi locura, hice algo de lo que he estado arrepentido desde el día en que sucedió. Andrés sintió una mezcla de repulsión y compasión por el hombre que tenía frente a él. Ricardo, a pesar de sus crímenes, había sido destruido por su propia culpa. Don Julián nunca supo la verdad, continuó Ricardo. Cuando comenzó a sospechar, hice todo lo posible por desviarlo, por alejarlo de la pista. Pero cuando decidió acudir a esa bruja, supe que había perdido. La maldición que él desató, es mi culpa tanto como suya. Andrés lo escuchó en silencio, sintiendo que la historia completa finalmente salía a la luz. Ricardo había sido el origen de todo, pero la desesperación de don Julián había sellado el destino de San Marcos. Necesitas confesar, Ricardo. Es la única manera de liberar a don Julián y romper la maldición, dijo Andrés, con firmeza. Ricardo asintió lentamente, como si ya lo supiera desde hacía tiempo. Lo haré, muchacho. Si esto es lo que se necesita para liberar a Julián y salvar al pueblo, lo haré. No puedo seguir viviendo con este peso en mi conciencia, dijo Ricardo, con una voz que apenas era un susurro. Andrés y Ricardo salieron de la cabaña, dirigiéndose de vuelta al pueblo. Durante el camino, el silencio entre ellos era pesado, cargado de la historia que habían desenterrado. Andrés sabía que el próximo paso sería crucial, que la confesión de Ricardo debía ser sincera para que la maldición pudiera romperse. Al llegar a San Marcos, el ambiente era tenso. Los habitantes del pueblo parecían intuir que algo importante estaba por suceder. Las luces de las casas se encendieron, y la gente comenzó a salir a la plaza principal, donde Andrés y Ricardo se detuvieron. Ricardo se dirigió al centro de la plaza, su rostro marcado por la angustia. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, susurrando entre ellos, mientras esperaban a que hablara. El padre Tomás apareció, observando con una mezcla de esperanza y preocupación.
gente de San Marcos, he regresado para confesar mis pecados, para liberarlos a ustedes y a mí mismo de la carga que he llevado durante tantos años, comenzó Ricardo, su voz resonando en la silenciosa noche. El pueblo escuchaba en un silencio sepulcral mientras Ricardo relataba toda la verdad, como su amor no correspondido por doña Carmen lo había llevado a envenenarla, y como había engañado a don Julián para desviar su atención. Habló de su culpa, de su dolor, y de cómo había intentado escapar de la verdad solo para ser consumido por ella. Lo que hice fue imperdonable, pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias. Si mi confesión puede liberar a don Julián y a este pueblo de la maldición que traje sobre nosotros, entonces estoy dispuesto a pagar el precio, concluyó Ricardo, su voz quebrada por el remordimiento. Un murmullo recorrió la multitud mientras la gente absorbía lo que acababan de escuchar. El padre Tomás avanzó, colocándose al lado de Ricardo. Dios es misericordioso, Ricardo, y tu arrepentimiento es sincero. Pero la justicia debe ser servida, tanto en esta vida como en la otra. Espero que tu confesión sea suficiente para liberar a don Julián y permitir que su alma descanse en paz, dijo el sacerdote, con solemnidad. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, pero esta vez, el sonido no era ominoso ni aterrador. Era un sonido puro, liberador, como si el espíritu de don Julián estuviera siendo liberado de su tormento. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al comprender que la maldición estaba siendo finalmente rota. El aire en San Marcos cambió, volviéndose más ligero, más limpio. Era como si una nube oscura hubiera sido levantada del pueblo, permitiendo que la paz regresara por fin. Ricardo cayó de rodillas, agotado por la carga que había llevado durante tantos años. Andrés se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. Gracias por hacer lo correcto, Ricardo. Has salvado a este pueblo, y has liberado a don Julián, dijo Andrés, con una mezcla de gratitud y compasión. Ricardo asintió, con lágrimas en los ojos. Es lo menos que podía hacer, respondió, mientras se levantaba con la ayuda de Andrés. El padre Tomás hizo una señal de bendición sobre Ricardo y luego sobre todo el pueblo. Que esta noche marque un nuevo comienzo para San Marcos, un comienzo libre de la sombra del pasado. Que todos los que estamos aquí recordemos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la oscuridad, dijo el sacerdote, antes de regresar a la iglesia. Los aldeanos comenzaron a dispersarse, sintiendo que algo había cambiado en el corazón de su hogar. Andrés y Ricardo se quedaron en la plaza un momento más, observando cómo las luces de las casas volvían a encenderse, esta vez con un brillo más cálido. Andrés sabía que su tarea había terminado, pero también sabía que San Marcos nunca volvería a ser el mismo. Había desenterrado verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo, y aunque el precio había sido alto, la paz finalmente había sido restaurada. El amanecer llegó a San Marcos como un bálsamo, trayendo consigo una claridad y un sosiego que no se habían sentido en años. Los primeros rayos de sol iluminaron las calles empedradas y las viejas fachadas de las casas, como si el pueblo despertara de un largo y oscuro sueño. El aire, que siempre había sido pesado y opresivo, ahora era fresco y ligero. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, San Marcos podía respirar con libertad. Andrés observaba desde la ventana de su casa mientras el pueblo comenzaba a moverse lentamente, como si estuviera probando esta nueva paz. Los rostros de los habitantes, aunque aún marcados por la incertidumbre, reflejaban una esperanza renovada. Había una sensación de alivio en el ambiente, una certeza de que las cosas finalmente habían cambiado para mejor. Después de la confesión de Ricardo la noche anterior, Andrés había pasado horas reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La maldición que había aterrorizado a San Marcos por décadas había sido finalmente rota, pero el costo había sido alto. Ricardo, el hombre que había causado todo, se había entregado al remordimiento y a la justicia del pueblo. A pesar de su traición, Andrés no podía evitar sentir compasión por él, sabiendo que la culpa lo había consumido tanto como la maldición había consumido a don Julián. Mientras Andrés se preparaba para salir, fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a padre Tomás, quien había llegado para hablar con él. «Buenos días, Andrés. ¿Puedo pasar?», preguntó el sacerdote, con una sonrisa cálida pero cansada. «Claro, padre».
Pase usted, respondió Andrés, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Ambos se sentaron en la pequeña mesa del comedor, y por un momento, el silencio reinó entre ellos. Padre Tomás observaba a Andrés con una mirada que reflejaba tanto orgullo como preocupación. Has hecho algo extraordinario, Andrés. Has enfrentado la oscuridad con una valentía que muchos hombres mayores que tú no habrían tenido. Y gracias a ti, nuestro pueblo finalmente puede encontrar la paz, dijo el sacerdote, con sinceridad. Andrés, aunque agradecido por las palabras de Padre Tomás, no podía evitar sentir el peso de todo lo que había pasado. No puedo evitar pensar en lo que todo esto ha costado, padre. Don Julián, doña Carmen, incluso Ricardo, tantas vidas destruidas por el dolor, la desesperación y la traición. Y aunque la maldición se ha roto, las cicatrices de todo lo que sucedió no desaparecerán tan fácilmente, respondió Andrés, con una voz llena de tristeza. El sacerdote asintió, entendiendo los sentimientos de Andrés. Es cierto, hijo. Las cicatrices del pasado no se borran con facilidad. Pero también es cierto que el dolor puede enseñar lecciones valiosas, y que a veces, es a través del sufrimiento que encontramos nuestra verdadera fortaleza. San Marcos ha sido probado, y aunque las heridas tardarán en sanar, ahora tenemos la oportunidad de reconstruirnos, de ser mejores que antes, dijo el sacerdote, su voz llena de esperanza. Andrés reflexionó sobre las palabras del padre Tomás. Sabía que tenía razón. San Marcos había sido un pueblo atrapado en el miedo y el resentimiento, pero ahora tenía la oportunidad de sanar, de aprender de los errores del pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. ¿Qué sucederá con Ricardo ahora?, preguntó Andrés, sintiendo que era algo que necesitaba saber. El padre Tomás suspiró, como si hubiera anticipado la pregunta. Ricardo ha decidido entregarse a las autoridades. Sabe que debe pagar por sus crímenes, y aunque su confesión ayudó a liberar a don Julián, eso no borra lo que hizo. Pero lo que es más importante, ha encontrado una especie de redención en su confesión. Sabe que el precio de la verdad es alto, pero está dispuesto a pagarlo, respondió el sacerdote, con una expresión de resignación. Andrés asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que Ricardo tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también sentía que, en cierto modo, ya había pagado una parte del precio con los años de culpa que había soportado. Espero que pueda encontrar paz, al menos en parte, dijo Andrés, con sinceridad. El padre Tomás sonrió, con una expresión de compasión. Creo que todos nosotros, de alguna manera, estamos buscando esa paz. Y gracias a ti, Andrés, hemos dado un gran paso hacia ella. Pero el camino hacia la verdadera sanación es largo, y tomará tiempo. Lo importante es que ahora sabemos que es posible, respondió, con optimismo. Después de la conversación, el padre Tomás se despidió, dejando a Andrés con sus pensamientos. Mientras el sacerdote se alejaba por las calles del pueblo, Andrés decidió que era hora de salir y ver cómo estaba San Marcos en esta nueva etapa. Al caminar por las calles, Andrés notó que los habitantes del pueblo lo miraban con respeto y gratitud. Algunos lo saludaban, otros simplemente asentían con una sonrisa. Aunque no todos conocían los detalles de lo que había sucedido, sabían que Andrés había jugado un papel crucial en la liberación de San Marcos. Pero para Andrés, no se trataba de reconocimiento, sino de la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Al llegar a la plaza principal, Andrés vio a un grupo de niños jugando, algo que no había visto en mucho tiempo. La risa de los niños resonaba en el aire, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. El corazón de Andrés se llenó de una alegría silenciosa al ver que la vida comenzaba a regresar al pueblo. Mientras observaba la escena, Andrés sintió una presencia a su lado. Al voltear, vio a doña Rosario, quien lo observaba con una sonrisa de orgullo. Hiciste lo que muchos de nosotros no pudimos, Andrés. Salvaste este pueblo de un destino oscuro. Y aunque fue difícil, lo lograste, dijo doña Rosario, con una voz llena de admiración. No lo hice solo, doña Rosario. Todos jugamos un papel en esto. Incluso Ricardo, con su confesión, ayudó a liberar a don Julián, respondió Andrés, con humildad. La anciana asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Es cierto.
Pero alguien tenía que dar el primer paso, y ese fuiste tú. San Marcos te estará eternamente agradecido por ello, dijo, con una sonrisa. Andrés sintió que una parte de él finalmente se relajaba, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Sabía que la vida en San Marcos no sería fácil en el futuro, pero también sabía que ahora, gracias a sus esfuerzos y a los de aquellos que lo apoyaron, el pueblo tenía una oportunidad real de sanar y prosperar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado. Andrés observó la escena, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos. Mientras caminaba de regreso a su casa, Andrés reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante su viaje. Había descubierto que la verdad, aunque dolorosa, era esencial para la sanación, y que el valor no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. San Marcos había sido un pueblo marcado por el dolor y la oscuridad, pero ahora tenía la oportunidad de ser algo más, de ser un lugar de esperanza y luz. Y así, con el corazón lleno de gratitud y una renovada determinación, Andrés se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que, aunque el pasado no podía ser cambiado, el futuro estaba lleno de posibilidades. Los días en San Marcos comenzaron a llenarse de una calma que el pueblo no había conocido en décadas. La vida, que antes parecía suspendida bajo el peso de la maldición, comenzaba a florecer nuevamente. Las mañanas traían un brillo especial, y las noches, antes temidas, ahora eran momentos de descanso y paz. Andrés observaba estos cambios con una satisfacción silenciosa. Sabía que, aunque su papel en la liberación de San Marcos había sido crucial, el verdadero mérito pertenecía a la comunidad. Había sido un esfuerzo colectivo, la confesión de Ricardo, la guía del padre Tomás, y la sabiduría de doña Rosario habían sido esenciales para romper la maldición que había atenazado al pueblo durante tanto tiempo. Un día, mientras caminaba por las calles ahora bulliciosas del pueblo, Andrés decidió visitar la vieja casa de don Julián. Quería asegurarse de que la paz también hubiera llegado a ese lugar, que durante tantos años había sido el epicentro del dolor y el misterio en San Marcos. Al llegar, se sorprendió al encontrar la puerta abierta de par en par, como invitando a quien quisiera entrar. Andrés sintió un ligero escalofrío al cruzar el umbral, pero este fue rápidamente reemplazado por una sensación de calma. La casa, que antes parecía tan oscura y opresiva, ahora estaba bañada por la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas. Andrés caminó lentamente por las habitaciones, notando cómo todo parecía más ligero, como si el aire mismo hubiera cambiado. Finalmente, llegó al salón principal, donde la figura de don Julián había aparecido la primera vez. Ahora, el lugar estaba en silencio, pero no era el silencio temido de antes, era un silencio de paz, de aceptación. Mientras observaba el salón, Andrés sintió una presencia detrás de él. Al voltear, vio a la figura de don Julián, pero esta vez no era el espíritu atormentado que había visto antes. Don Julián estaba de pie, con una expresión tranquila y serena en su rostro. Sus ojos, que antes habían estado llenos de dolor, ahora brillaban con una luz suave. Gracias, Andrés, dijo don Julián, su voz era un susurro lleno de gratitud. Has hecho lo que yo no pude. Has liberado mi alma y has salvado a este pueblo. Ahora puedo descansar en paz. Andrés sintió un nudo en la garganta mientras observaba la figura de don Julián desvanecerse lentamente, como una brisa que se lleva las últimas hojas de otoño. Sabía que era la despedida final, la liberación completa de un alma que había sufrido demasiado. Después de que la figura desapareció, Andrés permaneció en el salón por unos momentos más, dejando que la paz del lugar lo envolviera. Sabía que don Julián finalmente había encontrado el descanso que tanto necesitaba, y con él, todo San Marcos. Cuando salió de la casa, Andrés se sintió ligero, como si una parte de él también hubiera sido liberada. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de todo lo que había pasado, pero también sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Días después, San Marcos celebró una misa especial en honor a don Julián y a todos los que habían sido afectados por la maldición. El padre Tomás dirigió la ceremonia, hablando de la importancia de la verdad, el perdón y la comunidad. Los habitantes del pueblo se reunieron en la iglesia, no solo para recordar,
sino también para celebrar el nuevo comienzo que se les había concedido. Al final de la misa, Andrés fue invitado a decir unas palabras. Aunque al principio dudó, finalmente decidió hablar desde el corazón. San Marcos ha sido mi hogar toda mi vida, y durante mucho tiempo, viví con el miedo y la oscuridad que nos rodeaban. Pero a través de este viaje, he aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para la sanación. He aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Y he aprendido que la comunidad, nuestra gente, es lo que nos sostiene en los momentos más oscuros, dijo Andrés, su voz llena de emoción. Hoy, mientras miramos hacia el futuro, quiero que recordemos que San Marcos no es solo un lugar, sino su gente, sus historias, y su capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad. Hemos pasado por mucho, pero juntos hemos encontrado la paz. Y ahora, podemos comenzar de nuevo, sabiendo que somos más fuertes, más sabios y más unidos que nunca, concluyó Andrés, mientras los aldeanos lo aplaudían con gratitud. Después de la misa, la plaza principal se llenó de vida. Había risas, conversaciones y la sensación palpable de un nuevo comienzo. Los niños jugaban en las calles, y las familias se reunían para compartir historias y planes para el futuro. Andrés caminó entre ellos, sintiendo el calor de la comunidad que había ayudado a salvar. Esa noche, mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Andrés se detuvo en el borde del pueblo, mirando hacia las montañas que habían sido testigos de tantos secretos y tragedias. Pero ahora, esas montañas, al igual que el pueblo, parecían más tranquilas, más en paz. Andrés sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que ya no estaba solo. San Marcos era su hogar, y siempre lo sería. Y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, también serían un recordatorio de la fuerza y la resiliencia de su gente. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Andrés dio media vuelta y regresó al pueblo, listo para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, juntos, San Marcos seguiría adelante, iluminado por el nuevo amanecer que había llegado para quedarse. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más relatos emocionantes. Tu apoyo es invaluable para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.